Gabon guztioi eta ongi etorri. Eusko Ikaskuntzaren mailinguru berri bat, hemen gaituzue Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Vitoria con una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria, con un tema muy vitoriano, el pozo artesiano de Vitoria-Gasteiz. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria para hablar de este tema que tiene que ver tanto con la capital alavesa, con nuestro pasado, incluso con el recuerdo de los antepasados de muchos de ustedes. El pozo artesiano de Vitoria-Gasteiz. Dos invitados, como decíamos, Blanca Guarás González, doctora en Geología por la Universidad de Zaragoza, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Geológicas de Zaragoza y en la actualidad, desde 1996, según los apuntes aportados por Eusko Ikaskuntza en Vitoria-Gasteiz, geóloga profesional dedicada, a ver si lo digo bien, a la petrología aplicada a la arqueología y restauración de monumentos, casi nada. Blanca Guarás, Gabón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esto de geóloga profesional dedicada a la petrología aplicada a la arqueología y restauración de monumentos? ¿Cómo se encaja todo esto? ¿Cómo se encaja? Bueno, la petrología es el estudio de la piedra, de lo que es la roca, la litología. Hay piedras, tanto en temas arqueológicos, en excavaciones, en monumentos, en toda la restauración. Se trata de analizar todo el material, de ver cómo se puede reponer, cómo restaurar. Simplemente eso. A ti te ha parecido muy complicado, pero... Sí. Y en ese sentido, poco a poco iremos descubriendo cuál es el trabajo de Blanca. En cualquier momento podéis pedir la palabra. No os tengo que dar yo directamente la palabra porque justo enfrente de Blanca está Koldo Martínez Torres, profesor de Geodinámica de la Universidad del País Vasco. Koldo, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Geodinámica. Pues todos los procesos que se desarrollan, que se producen en la Tierra, desde lo que es la geodinámica externa, por ejemplo, temas de meteorología y demás. Yo en concreto me dedico a la geodinámica interna, todo el proceso de tectónica de placas. ¿Pero qué es la geodinámica? Es el estudio de todas las fuerzas, estructuras dinámicas que se generan en la Tierra. ¿Bajo tierra? Y encima de la Tierra. ¿Y en superficie? En superficie también. Bien. ¿Y ustedes qué tienen que ver con ese pozo artesiano que hemos visto en alguna fotografía antigua de la Plaza de la Virgen Blanca? Bueno, el estudio de la Tierra pues lleva lo que sería la geología aplicada, por llamarlo de alguna manera, y a partir del conocimiento de las piedras, de las rocas, y conociendo bien su estructura, pues nos dedicamos, entre otras cosas, al estudio a la localización de minerales, rocas industriales, hidrocarburos, aguas, etcétera. ¿Y cómo me lleva hasta la Plaza de la Virgen Blanca? Y aquel pozo artesiano que creo que tiene que ver con finales del 19. Sí, en concreto, exactamente en 1877 se inicia un sondeo en la Plaza de la Virgen Blanca, que por diversos motivos pues empezó a profundizar bastante, y de hecho ha sido récord del mundo en lo que es utilizando la técnica del sondeo por percusión. ¿Qué buscaban? Agua. Nada más y nada menos. ¿Y cuando uno busca petróleo también se le llama pozo artesiano? No. A ver, yo lo que sí creo que es conveniente matizar es que la relación de la geología con el tema que nos ocupa hoy es que el agua es un mineral, como cualquier otro, líquido. Los dos minerales subterráneos, ¿no?, susceptibles de explotación, es el agua y los hidrocarburos, agua y petróleo. Entonces los geólogos trabajamos en litología, tierra, minerales, y el agua es un mineral más. Así que pozo artesiano y agua están casados. Cuando alguien intenta dar con agua bajo la superficie, ¿a eso se le llama hacer un pozo artesiano? No. Bien. ¿Por qué se le llama pozo artesiano al de la Plaza de la Virgen Blanca? Sí, un pozo artesiano es un pozo surgente, en el que el agua alcanza cotas superiores al nivel del sondeo. Es decir, el proceso es realizar un sondeo hasta que pinchas un nivel hidrogeológico, una unidad hidrogeológica susceptible de explotación, que es un acuífero. Si esta formación
o este nivel en puntos cercanos y en continuidad tiene cotas superiores, alcanza cotas superiores, por el principio de los vasos comunicantes, el agua surge, tiende a ascender a cotas superiores. No sé si me has entendido muy bien. Más o menos. Estoy acordándome de mis clases, y de las complicaciones que tenía que coger algunos apuntes. En ese sentido, ¿aquí pincharon agua en la Plaza de la Virgen Blanca? ¿Si pincharon agua? No, lógicamente no. Ellos querían pinchar agua. Buscaban un nivel acuífero, no lo encontraron. Ni gota. Ni gota. Pero no dicen que bajo la superficie de Vitoria-Gasteiz hay un montón de ríos y de agua en algunas zonas, por lo menos, pero parece que en la Plaza de la Virgen Blanca no sé por qué justo se pusieron allí a picar. Bueno, lo de ríos ríos subterráneos y venillas y temas de esos no existen. ¿Lo de Zapardiel y todo eso? Bueno, el Zapardiel está canalizado. No, en los alrededores de Vitoria hay una unidad hidrogeológica muy importante que es el Cuaternario de Vitoria. ¿Y lo del Aqua, lago? El Aqua viene del agua. El Aqua es un manantial que hay ahí, hay una pequeña surgencia. Pero dentro del Cuaternario, en los alrededores de Vitoria, ahora mismo habrá inventariados cerca, no sé si son 800 pozos, con su control hidrogeológico, su control hidroquímico y demás, no tienen mayor misterio. El tema es que ellos no buscaban el agua del Cuaternario, que de hecho en aquel momento ya se explotaba, sino que querían encontrar agua a más profundidad. En concreto, lo que llaman ellos las gredas verdes del Gorbea. Entonces hacen un cálculo a partir de la estructura geológica, intentan pinchar y llegar a alcanzar esas gredas. Tremendo, las gredas verdes del Gorbea. El Gorbea está, no sé, a unos 20-25 kilómetros de la Plaza de la Virgen Blanca. ¿Qué son las gredas? ¿Qué son verdes y no amarillas? Ellos buscaban en concreto las areniscas del suborgoniano, que llamamos, que son las que predominan en el Gorbea, y el cálculo que hicieron a partir de la estructura que se ve allí era correcto. Habían calculado unos 600 metros de profundidad. Lo que pasa es que esta estructura geológica en profundidad es bastante más complicada y hubieran necesitado pinchar 1000 metros más por lo menos, lo cual era imposible en ese momento. Así que 1000 metros más abajo sí que puede encontrarse uno con agua. Sí, sería posible, sí. Posible. Blanca. Sí. En cualquier caso hay que decir lo que comentabas tú antes de las aguas y de los pozos del Cuaternario, que Vitoria en ese momento, a mitades del siglo XIX, se abastecía de los ríos Zapardiel, Avendaño. También había pozos en Cuaternario, en concreto el Pozo de las Ánimas, que estaba en la confluencia de la calle Florida con Del Arca. Es un pozo cuaternario que abastecía todas las necesidades de lavado de la ciudad. Claro, la ciudad. ¿De toda la ciudad? De toda la ciudad. Estaban ahí los lavaderos. Del ensanche, del casco medieval viejo. Estaban próximos los lavaderos y ahí había 17 jornaleros trabajando, sacando el agua a bombeo. Los pozos cuaternarios, abastecían hasta cierto punto. La ciudad iba creciendo, ya tenía 18.000 habitantes, más los 4.000 y algo del colectivo militar, más 4.000 y algo de los pueblos de la provincia. Entonces la ciudad iba creciendo. Eso no era suficiente. Entonces ellos propusieron hacer una exploración en aguas subterráneas, que era lo que en un principio les iba a aportar una continuidad y una regularidad en el abastecimiento de agua. ¿Fue un contrato realizado por el ayuntamiento a algún grupo de trabajadores, alguna empresa? Mira, en este momento que se encuentra en la ciudad, hacia 1870 por ahí, pues del ayuntamiento surgió la propuesta de abastecer convenientemente de agua a la ciudad. Entonces, con esto no llegamos, con lo que tenemos no llegamos. No, entonces hay que buscar agua en otro sitio. Hubo 3 propuestas. Una por parte del alcalde, que propuso colocar un sifón en donde el Batán, con la idea de aumentar el caudal del agua del Batán. Un sifón. Un sifón, previamente una construcción de un depósito. Pero no un sifón de bar. ¿Qué es un sifón? No, un sifón es simplemente una máquina de bombeo que lo que hace es aumentar el caudal. Y luego, paralelamente, hubo otra propuesta del señor don Alfonso Richard, que es el ingeniero, el responsable de toda la obra civil,
de realizar un sondeo para obtener aguas artesianas. Este es el del pozo artesiano, este último. Este es el ingeniero responsable. Y este era, de la obra. Era un monstruo, porque si le dieron la posibilidad de intentarlo en la Plaza de la Virgen Blanca, imagino que tenía, no sé, prestigio internacional o... Él es francés y había trabajado bastante en Francia y había realizado muchos sondeos con éxito. Entonces, esto era como lo del Toyota ahora, japonés, el ingeniero acústico del Palacio de Congresos, un hombre con prestigio internacional. El ayuntamiento aceptó su propuesta, pero siendo empresario otra persona, un vitoriano residente en Burdeos, que es el señor don Marcelino González de Lopidana. Él era el empresario y el señor don Alfonso Richard era el ingeniero que ejecutaba la obra. ¿Existía el depósito de aguas? No. No. El depósito de aguas es posterior. Claro. Cuando fracasó el tema del pozo artesiano, se buscaron otras alternativas, la traída de aguas del Gorbea y el depósito del Campillo es depósito de las aguas del Gorbea, que es un proyecto que se hizo a posteriori, después del fracaso de las aguas artesianas. ¿Y era tan complicado traer el agua directamente del Gorbea? ¿Por qué esta apuesta por intentarlo en la misma ciudad? Hombre, si hubiera, teniendo en cuenta la cantidad de agua subterránea que se extraía en ese momento del Cuaternario, si se hubiera conseguido que el pozo fuera artesiano, permitía que el nivel de agua ascendiera hasta la cota más alta de la ciudad, y con una obra mínima se podría hacer la distribución. Saldría mucho más barato que la obra que se hizo, si hubiera sido positivo el pozo. La traída de aguas de Gorbea se realiza en muy pocos años, la verdad. El manantial es el de Sale el Agua, de hecho todavía está operativo, y que es el que llena los embalses de ahí de Gorbea, y luego la traída de aguas es con una tubería muy sencilla, sin más. Ha estado esa toma de aguas incluso pues operativa para ciertos pueblos del municipio de Vitoria. Tomaban el agua directamente de los embalses del Gorbea sin pasar por la depuradora. Creo que eso últimamente ha cambiado y ahora las aguas sí que se vierten en la depuradora de Araca y de ahí se suministra a todo el municipio de Vitoria-Gasteiz, pero hasta hace bien poco, hasta hace unos años, algunos pueblos del municipio recibían esas aguas directamente de los embalses de Gorbea. Un pozo artesiano, por lo tanto, en la Plaza de la Virgen Blanca, una iniciativa del ayuntamiento en la que participó un empresario, González de Lopidana, y el ingeniero francés Alfonso Richard, comentado. La técnica de perforación utilizada, ¿cuál fue? Era percusión, era un trépano sujeto por unas varillas, de tal manera que se sujetaba una torre. Esa torre tenía un disparador, que era una especie de tijera, de tal manera que había un motor de una máquina de vapor que ascendía todo el varillaje con el trépano. Así que taca. Una vez que se subía había un operario que disparaba y caía todo el varillaje con el trépano. El trépano no es más ni menos que es un hierro macizo con la parte inferior, con una forma de cruz, de tal manera lo que va haciendo es machacando las rocas. ¿Y día y noche? Sí, estuvieron durante 3 días y pico trabajando 24 horas al día. ¿Solo 3 días? No, trabajando 24 horas al día durante toda la semana, durante 3 años. 3 años. 3 años. ¿Con hora de discoteca? Sí, de la máquina de vapor, que en aquel momento, en 1877, pues estaban muy desarrolladas, pero bueno, meterían bastante ruido, más todo el sonido, el varillaje. Así que vivir en la Plaza de la Virgen Blanca era una gozada, se convirtió en una calidad de vida tremenda. Sí, lo cierto es que cuando se inaugura la traída de aguas del Gorbea, la inauguración se hace precisamente encima de donde había estado el pozo artesiano. De hecho, en muchas... No estaba el monumento, no, y ahora está... Al lado del monumento se hizo allí la inauguración de la traída de aguas de Gorbea, y entonces lo que se hace es... Vamos, la ciudad no ha acertado nunca con este espacio la ciudad. Primero el pozo artesiano, luego el monumento que está trayendo tantas polémicas. 1917 me parece recordar que es la fecha del monumento a la batalla de Vitoria. Sí, se inauguró con 100 años de tardanza, pero bueno, ahí está. La percusión, el método empleado. Consiguieron llegar a más de 1000 metros de profundidad. Exactamente a 1021 metros. Avanzaban aproximadamente 60 centímetros al día, al principio, imagínate, trabajando día y noche. Con el trépano la roca se machaca, suben el trépano y posteriormente se mete una cuchara donde se extrae toda la roca triturada. ¿Sabéis a dónde llevaron esa roca?
Se suele comentar que el Monte del Pico, el famoso Monte del Pico, que está ahora dentro de las piscinas de ahí de Mendizorroza, se hizo con la roca procedente del pozo. ¿Y es creíble? No. Primero, el volumen de roca que extrajeron tampoco era excesivo, y es una roca que se utilizaría para rellenos, en obras, caminos, etcétera. Me imagino que, seguro que se convirtió en un pozo de atracción de la ciudad, en el sentido de una ciudad pequeña como aquella Vitoria-Gasteiz, pues se juntaba en la Plaza de la Virgen Blanca y ya tenían atracción, además de pasar por el centro de la ciudad, el pozo artesiano y la obra que se estaba realizando, el sondeo que se realizaba. Pero además, más foco de atención si era el primero que se realizaba en todo el estado. Claro, no solo fue un centro de atención en Vitoria, también en toda España y parte del extranjero. Y de hecho, el pozo fue visitado por el rey, Alfonso XII. ¿Y alguna anécdota de esa visita? ¿Algo que se sepa? Porque cosas de reyes no se suele saber todo. No. Visitó, yo lo creo vio que... y se fue. Pienso que don Alfonso Richard tenía buena relación con la familia real, entonces le invitaron y vino a conocerlo. ¿Cómo fueron esos 1021 metros de profundidad? Porque me imagino que cuando alguien da el permiso, el ayuntamiento, para que el pozo artesiano sea una realidad y se empiece a excavar, pues más de un concejal y el propio alcalde, pues igual confiaba, pensaba que aquello, en 3 días salía el agua y tema solucionado. Pero pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y allí no salía el agua. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, yo creo que fueron complicados para el ayuntamiento. A ver, cuando se comienza la perforación, con todo el tema de obtenerlos, todo el sistema de sondeo, ya una vez que ya se coloca el castillete, se empieza a sondear. Empiezan los trabajos de perforación y al año, pasado un año, se empiezan a cuestionar si realmente las aguas que surjan, si algún día surgen, son templadas, salen a temperatura relativamente alta y se cuestionan la potabilidad de las aguas. Puede que al final encuentren aguas, pero no sean potables. ¿Qué pasa? Fracaso. Continúan con los trabajos y a los 2 años, llevaban aproximadamente unos 600 metros ya perforados, se acaba el contrato. Hay unas bases de contrato que decían que a los 2 años ya, si no habían encontrado agua, si no surgía agua, se termina el contrato. Claro, en ese momento ya el pozo había tenido mucha repercusión en España y en el extranjero. Entonces, pues hubo una gran polémica municipal. ¡Hombre! Gran polémica municipal. O sea, esto nos viene ya lo de esto hoy no en día. Esto no es nuevo. Entonces, finalmente se admitió una prórroga de 2 años más. Y ahí, hasta que después de 4 años se rompió el trépano y las varillas y quedaron atrapadas en el fondo del sondeo. Y ahí están. Cuando se rompió el trépano y las varillas, la polémica era que, claro, el ayuntamiento hasta el momento no le había costado nada, eso se cerraba y ya está. Lógicamente el empresario... era con coste cero, en un principio. El ayuntamiento no tenía que pagar durante esos 2 años primero y luego con la prórroga. No, se hacía cargo el empresario. O sea, una empresa bastante atípica, porque lógicamente es muy arriesgada. Hoy en día no hay quien haga un contrato de ese tipo. Me imagino que a cambio de, si sacamos agua, luego parte del beneficio... No, si se obtenía agua, el ayuntamiento pagaba 20.000 duros por litro segundo que obtuviera, a pagar en 30 años. Si eran 33 por 20.000 duros. Y el ayuntamiento, perdón, 20.000 duros, no, 2.000 duros. 2.000 duros, sí, no, 2.000 duros. Y el ayuntamiento se comprometía a tomar hasta 50 litros. A partir de ahí, de 50 litros, si el ayuntamiento quería tomar más, las tomaba, y si no, el agua restante era propiedad del empresario y él podía hacer con ella lo que quisiera. Un contrato por objetivos. Sí. Desde luego que curioso, y no sé si muy conocido. Lo que estamos contando, ¿creéis que es conocido por la ciudadanía? ¿Que hubo un pozo artesiano? Sí.
pero todos estos detalles... Es una historia, para vosotros habéis en el camino también de esta investigación, porque ¿esto por qué lo realizáis vosotros, Koldo, Blanca? Todos estos datos, ¿por qué están en vuestra cabeza? No es por leer 4 libros para vuestra formación, ¿no? No, bueno, hace ya 10 años. 12 años organizamos un seminario sobre historia de la geología de la cuenca vasco-cantábrica, que lo organizamos a través de Eusko Ikaskuntza y se celebró en el Museo de Ciencias Naturales de Álava. Entonces lo que hicimos fue traer a ilustres geólogos ya jubilados, pues para que nos comentaran pues todas sus vivencias, ¿no? su experiencia, y nosotros elaboramos un trabajo, como se celebraba en Vitoria, referente al pozo artesiano, que se editó en su momento, y ahora pues por temas coyunturales y por el tema de la Virgen Blanca, en fin, se ha organizado una exposición en referencia al pozo de la Virgen Blanca. Queda una placa todavía, una placa que no sé si durante las obras desapareció, durante las obras de reforma de la Plaza de la Virgen Blanca, y al final la pusieron, ¿o? No, la placa estaba muy mal, estaba totalmente destrozada. De hecho es una caliza roja, lo que se llama un mármol rojo de leño. ¿Estaba allí al lado del monumento? Sí, estaba muy deteriorado ya, y entonces lo que hicimos fue solicitar al ayuntamiento, que no sabía qué hacer con ella para entendernos, porque la verdad es que estaba destrozada, hecha añicos. Lo que se ha hecho ha sido restaurarla, recuperarla a través del Servicio de Restauración de Diputación, y ahora está expuesta en la exposición esta del pozo artesiano. Y en la Plaza de la Virgen Blanca no hay ninguna referencia al pozo artesiano actualmente. Sí. Ahora lo que queda es en las nuevas fuentes a nivel a cota cero, o sea, a nivel del pavimento, hay unas fuentes con unas placas metálicas, y en una de ellas sí que hay una pequeña referencia al pozo artesiano. No está exactamente donde estaba antes la placa, pero es que tampoco la placa estaba exactamente donde estaba el pozo. El pozo que estaba en el mismo monumento, más arriba, más abajo. A partir de unos grabados, utilizando un método 3D para entenderlo, más o menos está localizada donde estaba el pozo, a partir de unos grabados de unas... ¿Y dónde estaba más o menos? Pues más o menos estaría muy cerca de donde había estado antes la placa. 3-4 metros más hacia arriba, para hacia arriba. De todas maneras, el del pozo ya no queda nada. Esos pozos con el tiempo se van cerrando y el agujero desaparece, para entenderlo. Volvemos a estos años entre 1877 y 1881. ¿Por qué había opiniones encontradas? Me imagino que ya con la prórroga, porque nos hemos quedado en la prórroga, pues muchos pensarían que dejen esto ya de una vez, que aquí no sale agua. Llevamos 2 años con este ruido, aquí no hay manera de sacar agua, que traigan el agua del Gorbea, que allí hay agua seguro. Bueno, previamente a admitir la propuesta del señor González de Lopidana, ya había unos señores que apostaban por traer las aguas del Gorbea. Habían hecho memorias, habían realizado presupuestos, pero bueno, no sé por qué la propuesta esta del pozo artesiano resultó atractiva. Es curioso en una ciudad, pues si ahora somos conservadores y nos cuesta cambiar, y bueno, para cambiar a veces una marquesina nos volvemos locos y se monta no sé qué polémica, pues en aquella Vitoria de 1880, que apostara por hacer algo que no se había hecho en ningún sitio, además metiendo ruido y que no daba resultados, y todavía había gente que insistía en que había que seguir, pues me parece que es como para apuntar, ¿no?, en la Vitoria que conocemos y que hemos conocido. Sí, y de hecho en el ayuntamiento había polémica día tras día. Esta polémica se recogía cada día en el periódico El Anunciador Vitoriano. Qué gozada para el periodista. Ir allí, venga, ¿cuál es hoy? El capítulo de hoy. Sí, entonces en cada punto, bueno, que había un nuevo problema y tal, bueno, pues la polémica estaba servida. Pero se avanzó, aunque ya surgieron las primeras voces. ¿Cuándo deciden hasta aquí hemos llegado? El día que se rompe aquello. El día que se rompe aquello ya no vamos a empezar otra vez de cero. Claro, había que retomar el trabajo hecho o lo que se había hecho con el Gorbea y sus aguas. En ese sentido, ¿cómo fue ese cerrar el pozo y apostar por los embalses del Gorbea? Bueno, a partir del momento que se rompe el trépano y queda todo enterrado en el fondo, el empresario González de Lopidana
lo que solicita es una ayuda, una subvención al gobierno del Estado para o bien extraer el material que había quedado enterrado, que había quedado en el fondo, perdón, o bien para realizar un estudio geológico que permitiera saber con exactitud, o sea, conocer el terreno mejor para, bueno, pues ahí ya tenían, si se podía extraer el material, poder continuar, pero bueno, eso ya era una locura. Entonces, nada, lo que se hizo ya fue abandonarlo y el ayuntamiento decidió dejarlo y considerar de nuevo todas las propuestas que había de traída de aguas del Gorbea. Bien, en ese sentido, ¿fue un fracaso el pozo artesiano? ¿Lopidana pasó a la historia por algún problema económico o no? Bueno, pues una experiencia vivida. Como empresa fue un fracaso, lógicamente. Ahora, por eso estamos hoy aquí. Si no, no estaríamos hoy aquí. ¿Hay alguna referencia a qué hizo luego Lopidana o siguió trabajando en el tema de las aguas del Gorbea o desaparece el mapa, el señor González de Lopidana? No, el señor González de Lopidana no tiene nada que ver con la traída de aguas del Gorbea. Eran otros señores los que propusieron. Desaparece el mapa en ese sentido. Opción. Bueno, no les costó tanto traer el agua del Gorbea, por lo menos en cuanto a años, porque si hemos dicho que el pozo artesiano va desde 1877 hasta el 81, nos encontramos con que las aguas del Gorbea llegaron a la Plaza de la Virgen Blanca el 21 de septiembre del 84. 3 años de trabajos. Sí, lo que pasa es que se trae el agua, pero todavía hasta el 8 de 1888 no se inaugura el depósito de aguas del Campillo. Pero esa es, digamos, otra obra, ¿no? Paralela. Una era traer el agua y otra donde depositarla. Claro, pero la traída de agua se realiza en 3 años prácticamente, sí. Y ya en 1884 se utiliza ese agua que se trae hasta la capital. ¿Ya empieza a funcionar o hubo que esperar al depósito de aguas para que la ciudad utilizara esas aguas llegadas desde el Gorbea? No, el agua ya se utilizaba. Lo único que al realizar el depósito, pues la distribución fue mejor. Pero ya se utilizaban desde el momento que las trajeron, claro. ¿Bajo tierra? ¿Era una tubería bajo tierra desde el Gorbea hasta aquí? Sí, es una tubería. Además, creo que parcialmente está medio operativa todavía. Son de fundición, hierros de fundición. Creo que sí, hombre. ¿Por la Llanada Norte, me imagino? Nada, sale el agua hasta por Ope y Manurga directamente a Vitoria. ¿Pero Manurga por la zona de Araca o Manurga por la zona de Chavarri? Me imagino no que irá por abajo, por la zona de Apodaca, por el Cuaternario, que es más fácil de excavar. Y por esa zona hasta la capital. Hasta el Campillo se llena el depósito y del depósito de agua se distribuye. ¿Y cuando no estaba el Campillo, hasta dónde se llevaba el agua? Pues la tubería, conectar con la tubería ya existente, las fuentes, distribución por poceros y demás. ¿Por qué fue necesario hacer el depósito? ¿Por qué es necesario un depósito de esas características? El caudal de agua en la tubería es constante, de tal manera que cuando hay horas punta y se requiere más agua, lo que hace el depósito de aguas es distribuirla. ¿Está sonando algún teléfono? ¿Algún teléfono móvil? Tú, Blanca, no tienes teléfono, ¿verdad? Pues serán misterios de la ciencia. Te he cortado. Así que, perdóname, Koldo. El depósito necesario, nos decías, recuérdanos por qué es necesario. Es por un tema de distribución. Cuando no se consume, se llena el depósito de aguas, y cuando se consume mucho, se puede distribuir. Pero el caudal de agua que llega al depósito siempre es el mismo. ¿Hasta cuándo estuvo operativo ese depósito de aguas del Campillo? Hasta que se cerró, prácticamente era 20 años, así. Así que hasta que se arregló Montehermoso. Hasta hace 4 días. Sí. Bueno, ahora mismo podría ser operativo. Por cierto, es un depósito precioso como obra pública. Lo único que he hecho en falta, ya que aprovecho la situación, la placa donde ponía la placa inaugural, que era donde ponía 8 del 8 de 1888. Esto es como los chinos, ¿eh? Es igual del 8 del 88. Esa placa no sé dónde. Esa placa no sé dónde la habrán guardado, pero es una placa muy importante, vamos, es un hito histórico en la historia de la ciudad de Euskadi, la capital de Euskadi, de Vitoria-Gasteiz. La entrada al depósito es por el cantón de San Francisco Javier. Allí tiene... Justo enfrente, esa era una de las entradas, sí. O sea, ahí justo enfrente estaba la placa, sí. Y se podía entrar y ver el agua allí en el depósito. ¿Por qué esa entrada? Evidentemente. Se llenaba hasta casi la cota del suelo. Cuanto más alta está el agua, pues a mayor zonas puede llegar, ¿no? Aquello no necesitaba ni mantenimiento ni nada.
Poca cosa, me imagino una vez que estaba construido, está bien encalado, tanto suelo, paredes, yo creo que no requeriría gran mantenimiento, sería mínimo, vamos. Desde luego que es una obra, me imagino en su día, una obra espectacular para la ciudad. Sí que curioso, por lo menos a mí siempre me ha parecido curioso que justo en el centro del casco medieval, entiendo lo de las alturas y demás, ¿no? Pero tan cerquita de Montehermoso y demás, pues sí, se hizo una obra civil que en aquel entonces igual no tenía mucho que ver con el entorno. No, pero era el punto más alto de la ciudad y era el que permitía la distribución. Y hoy es un lugar de exposiciones, un lugar, por cierto, que suele impresionar. Impresiona mucho. A mí especialmente es uno de los espacios que más me gustan de Vitoria, con unas posibilidades inmensas, ¿no? ¿Blanca? Sí, no, de acuerdo. No, yo lo que sí quería comentar es que en este punto que estamos tratando, todo el tema de las aguas artesianas y las aguas del Gorbea, que la calidad de las aguas del Gorbea es muy superior a las aguas artesianas. Entonces, bueno, pues al final, aunque hubieran encontrado agua en el pozo artesiano, aunque hubiera surgido el agua, bueno, pues la calidad del agua, yo creo que no hubiera sido buena. No os quiero meter en ningún problema, pero así como la vertiente mediterránea, la vertiente sur del Gorbea, esto es Álava, utiliza esas aguas del Gorbea, la vertiente cantábrica, la vizcaína, no sé si utiliza ese agua, si tiene algún embalse. Sí que hay un embalse en la zona de Cianuri, pero es un embalse que en parte llega desde las propias aguas de los embalses del Zadorra, mediante un bombeo desde Ullibarri. En ese sentido, a esta parte del Gorbea sí que sacamos provecho al agua, no sé, a la parte vizcaína. Sí. Ahora mismo creo que no, porque el famoso agua de Bilbao procede de los embalses del Zadorra, de los embalses alaveses. Entonces, como bien dices, hay una tubería, se bombea desde Ullibarri por Barázar, hay una calle de agua. La idea, de hecho, esta obra no se hace para suministro de agua, es para una central eléctrica que está ahí en Cianuri, que es para generar electricidad para el tesoro. ¿Sí? El agua del Gorbea, donde está la toma de agua, es en unas calizas, sale el agua, es una surgencia kárstica, tiene nada que ver con las aguas superficiales que llenan los embalses. Es curioso, de todas formas, la historia de la Plaza de la Virgen Blanca siempre en un elemento central de la ciudad, bien sea por el monumento, bien sea por el pozo artesiano, bien sea por lugar de mercado, siempre ha sido como un lugar en la vida diaria de la capital de Vitoria muy importante. Hombre, siempre ha sido el centro, de hecho hasta que no se hace la Plaza España o Plaza Nueva de Olaguibel era el centro, era el eje de la capital. Y luego hay otro elemento muy importante, con independencia de que si nos guste o no el monumento a la batalla de Vitoria, que es la batalla de Vitoria en sí. De hecho, el mismo Beethoven le dedica a la batalla de Vitoria, una obra que, por cierto, se tocó el día de la inauguración del depósito de aguas. Aunque la batalla de Vitoria no es ahí donde, por lo visto, tuvo un elemento central la plaza, sino en la zona de Jundi, suelen decir, ¿no? Sí, hombre, eran no sé cuántos miles de soldados franceses, ingleses, alemanes, españoles dándose de caña por toda la llanada prácticamente, ¿no? Unos entran por las Conchas de la Puebla, yo por los episodios nacionales, que otros vienen por la zona de Subijana, en fin. Lo cierto es que confluyen de alguna manera todos en la Plaza de la Virgen Blanca, entre otros motivos, porque en Montehermoso ha sido la capital de España durante varios meses, porque estuvo ahí alojado varios meses el Pepe Botella, ¿no? Entonces, la batalla de Vitoria prácticamente es la última que se le da a Napoleón. En ese sentido, volviendo al pozo artesiano, aparte de la placa que hemos comentado y que habéis estado atentos para intentar recuperarla, ¿hay algún otro documento, hay algún otro lugar donde uno puede tener información de primera mano de lo que fue el pozo artesiano? ¿No queda documentación o sí? ¿O quedan muchos papeles al respecto? Bueno, en este momento lo que sí se puede hacer es ir a visitar la exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Álava. Pero ¿hasta cuándo está? Bueno, en un principio la clausura era el día 30 de septiembre. Dado el interés que ha tenido entre los vitorianos, vamos a ampliar la exposición hasta aproximadamente a mediados de noviembre, mes y medio así, la vamos a mantener. Y allí está, en la Torre de Doña Ochama, en el Museo de Ciencias Naturales. Sí.
es un trabajo, ese sí que realizado por vosotros, recuperación de documentos, fotografías, y el Museo de Ciencias Naturales por aquello de la geología, ¿no? Sí, también hay otra más recopilación de datos geológicos que nos sirven un poco para enmarcar, ¿no?, el pozo artesiano en España, en Álava. El Anunciador vitoriano también tenéis por allí. Sí. Aparte del pozo que fue récord del mundo hasta 1933, creo recordar, 35, que es cuando se patenta el cable. Pues el sondeo se realiza con varias macizas. Entonces, cuando se empieza a utilizar ya el cable, el sistema de método de perforación a percusión cambia totalmente. Y es más sencillo. Y es más sencillo relativamente, bueno, por no contar lo que es el tema de las máquinas, ¿no?, que mueven todo el varillaje y demás. Y fue récord del mundo prácticamente en profundidad hasta 1933. Pero es que tenemos otro sondeo, que ya es de petróleo, que es el Castillo 5, que está aquí muy cerca, que sí, hasta hace poquito ha sido récord del mundo de perforación, de sondeo comercial. Aquí vamos a estar nosotros si llega a salir petróleo en Castillo. Y salió Castillo, de hecho ya se explotó en su día. Pero salía algo negro, pero poca cosa. No, salía gas natural, salió gas natural y se explotó algunas empresas, lo han explotado, pero muy bien explotado. Lo que pasa es que una vez que se extrae, lo único que hacemos es pagar la factura del gas. No sabemos de dónde viene. Se perforó casi hasta 6.000 metros, Pero para que nos hagamos una idea. Se perforó y se sigue trabajando en ese sentido. Imagino que hay gente pensando en el subsuelo a la vez, porque esto tiene que ver algo con el Golfo Pérsico y esas cosas. Álava tiene unas características, digamos, especiales respecto a otras zonas de la península. ¿O por qué? No, hombre, en su momento pues formamos toda parte del mar de Tetis, pero no, el gas natural sí, de hecho se sigue extrayendo en parte y se sigue investigando en la línea esa de extraer gas, claro. Pues está muy caro, y cuanto más caro, más interés hay. No tenemos ninguna característica especial en nuestro subsuelo respecto a otras zonas. En cualquier caso, Álava ha sido una de las provincias más prospectadas. Lo único que no hemos tenido suerte, pero no hemos tenido suerte no por el método, ni por las propuestas, ni por los trabajos, sino porque simplemente no hay recursos naturales en el subsuelo. Y a todo esto, Dimas Uruñuela. ¿Quién es Dimas Uruñuela? Bueno, es un músico, era un músico que, no sé si por suerte o por desgracia, vivía en la Plaza de la Virgen Blanca y soportó durante 4 años todo el ruido y todas las incomodidades que suponía el pozo artesiano. Yo ya no sé si a modo de homenaje o a modo de enfado, finalmente compuso un zorcico en conmemoración al pozo artesiano. ¿Cómo suena el sorchico? ¿Suena bien? Sí, a mí me gusta. Sí, hay partes que sí que se identifican con el ruido del trépano y demás. Sí. Pues vamos a escucharlo, porque el trabajo realizado por Blanca y Coldo nos da la posibilidad de escuchar este sorchico de Dimas Uruñuela, que no sé qué título tiene. ¿Tiene título? El pozo artesiano de Vitoria. Sorchico, el pozo artesiano de Vitoria. Dimas Uruñuela, un chistulari que, entre otras cosas, tuvo que soportar el ruido durante 4 años de aquel pozo.
Dimas Uruñuela, el sorchico del Pozo Artesiano de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues no sé si os he ayudado a contar la historia adecuadamente a los oyentes, o se queda algo en el tintero. Bueno, Dimas Uruñuela es padre de José Uruñuela, que da nombre a la Escuela de Danza Municipal de aquí de Gasteiz. Sí, efectivamente. Y solo hizo una composición, es para orquesta, Esta es una versión que hace la posteriori para banda de Txistús, pero es una obra para orquesta bastante considerable. De hecho, en las páginas aparece como ejemplo del típico músico que se hace famoso por una obra y solo ha escrito una obra. Este es el prototipo de... Él no fue ni Chistulari del ayuntamiento ni de la banda de Chistularis de la Diputación Foral de Álava. Yo creo que no, si en aquel momento lo había. Que también yo no tengo ese dato ahora mismo, Koldo. Bueno, pues os tengo que agradecer, además, más que nunca, a Blanca, que viene con la mano chula en ese sentido, y suerte con esa mano, que todo vaya bien. Gracias. Que todo vaya bien. Blanca Guarás González, recuerden, geóloga profesional dedicada a la petrología aplicada a la arqueología y restauración de monumentos, y Koldo Martínez Torres, profesor de geodinámica de la Universidad del País Vasco en Vitoria-Gasteiz. ¿O dónde está la facultad en este sentido? En Leioa está. En Leioa. Das clases en Leioa, vamos. Koldo. Y con el trabajo de Blanca y Koldo tienen la oportunidad de pasar por el Museo de Ciencias Naturales. Recuerden ustedes, en la calle Siervas de Jesús, en la Torre de Doña Ochanda, y ver esa exposición sobre el Pozo Artesiano. Pues a los dos, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Gracias. Y a ustedes, ya lo saben, vamos a volver. ¿Cuándo? El próximo fin de semana, con otra cuestión, otro tema. Beste gai bat, hemen, Radio Vitorian, agur.